Me llamo Mariana Estela López Vargas. Tengo 32 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Narvarte que huele a café negro y a detergente, con una ventana que da a una calle donde los vendedores de tamales gritan por la mañana y los camiones de basura pasan como trombones metálicos. Trabajo en un hospital público del sur de la ciudad, mis guardias empiezan a veces a las 7 de la noche y terminan a las 7 de la mañana, mi uniforme siempre con el mismo borde manchado de humo de cocina por las prisas. Ahora, en este momento, mientras escribo, tengo las manos temblorosas por falta de sueño, un cosquilleo en la nuca que no es fiebre sino la memoria. Mi vida hoy es una mezcla de turnos interminables, mensajes no leídos de mi madre y el correo formal de la universidad donde doy clases de urgencias. Me llaman, doctor, en las tarjetas de visita, pero en la casa donde crecí mis padres me llamaban, solo la criada. Antes de seguir, y perdónenme la franqueza, si están aquí por historias duras pero reales que se sienten como un puñetazo en el pecho, consideren suscribirse. Contarlo no es sencillo y tal vez a alguien le haga falta escucharlo. Crecí en una casa con paredes amarillas que nunca retuvieron calor. Mis padres, Dolores y Ernesto, trabajaron desde que tengo memoria en la casa de la familia Serrano, una mansión con portón de hierro y jardín con jazmín. Ellos entraban por la puerta de servicio al amanecer, oliendo a jabón y jabón de lavar, y salían a la noche con el olor de la cocina ajena impregnado en la ropa. Cuando no estaban en la casa de los Serrano, estaban en nuestra propia casa, limpiando, cosiendo y remendando turnos como si la vida fuera un vestido que había que coser cuanto antes, con las puntadas hechas por miedo a quedarse sin comida. Mis padres me amaban en su manera, protegían mi cuerpo de las rarezas de la calle, me cubrían con cobijas viejas cuando me enfermaba y me obligaban a comer aunque mi estómago estuviera cerrado por miedo. Pero nunca estuvieron preparados para sostener mis sueños. Para ellos, un sueño era un lujo que traicionaba la supervivencia. Mariana, no seas tonta, decía mi madre en la cocina con la sangre todavía caliente por el chile, tú eres nuestra ayuda a la mitad del día, no te pongas a soñar con cosas que nos van a separar. Y mi padre, con las manos agrietadas, cerraba los ojos como si pudiera ver el futuro, mejor aprende bien la casa, aprende a planchar, a cocinar, que de eso se vive. Me llamaban, la criada, con una mezcla de sencillo orgullo y de pena, orgullo porque mi presencia aligeraba su carga y pena porque en sus rostros veía el hueco de lo que ellos habían renunciado. En la escuela fui la niña que contestaba con voz baja, que llevaba el mismo suéter que ya tenía un arreglo con cinta adhesiva en el hombro. Tenía maestros que me empujaron con ternura, la maestra de biología, la señora Ortega, puso un volumen de anatomía en mis manos cuando tenía 10 años. Fue ella quien me dejó pasar las tardes con su hijo, que tenía un microscopio en el cuarto, y quien me regaló un estuche de lápices que todavía guardo aunque esté medio gastado. Ella fue la chispa. Yo quería entender los cuerpos, como los pulmones se inflan, porque una herida no cicatriza. Quería saber quién podía arreglar lo que parecía roto. El primer choque con la palabra mujer, que no fuera mi madre, fue cuando recibí la carta de la preparatoria con un sello que decía, aceptada con beca. No supe cómo decirlo. La guardé entre las páginas de un libro y durante semanas viví con esa alegría como si fuera un secreto que pudiera explotar. Cuando por fin se lo dije a mis padres, la sonrisa de mi madre fue un destello breve, como con un fósforo que se apaga. Mi padre miró hacia la ventana y dijo, ¿y cómo vas a estudiar? ¿Y quién atenderá la casa? ¿Quién nos ayudará con los gastos? Sus preguntas eran legítimas, la beca cubría estudios, no las facturas de la casa ni la comida. Hablamos durante la cena, entre el ruido del televisor y el olor a sopas recalentadas. Si estudias, me dijeron, nos vas a abandonar. Si te vas, ¿quién trabaja para nosotros? Había culpa en sus palabras y también un cálculo de supervivencia. Para ellos, la vida era práctica, manos, trabajo, pago. Aún así, fui. Caminaba 2 horas cada día hasta la preparatoria, con la mochila hecha jirones y la cara enrojecida por el sol. Estudiaba en las noches con la luz de una lámpara prestada, con la radio de fondo y el sonido lejano de carros. A veces, cuando llovía, el ruido del agua me hacía sentir que el mundo quería borrar mis huellas, otras veces, era el cobijo. En la casa de los Serrano me enseñaron otra lección, la de la humillación doméstica. Ellos me conocieron cuando yo era apenas una ayudante escolar con manos pequeñas y ojos curiosos. Doña Isabel Serrano, la matriarca, con su perfume que olía a gardenias y dinero, nunca me vio como alguien que podría ser más que la que pule los muebles. Don Ernesto Serrano, cirujano de renombre, tenía una biblioteca que olía a cuero y a vida ordenada. En las conversaciones de sobremesa, los temas eran universidades extranjeras y el último congreso en Barcelona.
Yo limpiaba esas estanterías y escuchaba palabras que sonaban a otro país. En esa casa hubiera sido la última en la fila si alguien repartiera diplomas. Y sin embargo, en las noches de guardia, detrás de la puerta del cuarto de servicio, me sorprendí leyendo partes de los libros de medicina que encontré en el taller de don Ernesto. Era el robo más pequeño y más honesto. Si había un crimen, era mi hambre de aprender. La forma en que me llamaban en mi propia casa, solo la criada, no era solo un mote. Era un pronóstico. Era una contención que se repetía como un cántico. Mis padres, con esa frase, me hicieron creer que mi lugar estaba entre la plancha y la olla, no entre los libros. Al mismo tiempo, su propio miedo me empujaba a hacer más. Si yo triunfaba, tal vez su vergüenza y sus heridas se visibilizarían. En ocasiones sentí que ellos no podían soportar la prueba viviente de que otro camino existía. Siéntanse libres de escribir si algo de esto les toca. Si esto está resonando con ustedes, un me gusta ayuda mucho para que más personas escuchen cosas que la gente calla. Había una persona que veía algo en mí capaz de no encajar en las etiquetas, el mismo hombre que era el jefe de mis padres en aquella mansión, don Rodrigo Márquez, médico de prestigio y reputación implacable. Él no era amable en la forma en que la gente espera la amabilidad, era un hombre con un tipo de atención cortante, que no sonreía a menos que encontrara algo fascinante. Un día, viéndome con un libro escondido entre el pan y las servilletas que recogía de la mesa del comedor, don Rodrigo se acercó. Me dijo, con su voz de quien cuestiona todo, ¿llevas eso en la mano para qué? ¿Para aprender? ¿De verdad te interesa la anatomía? No fue una charla maternal, fue una chispa que encendió mi coraje. Le dije que sí. Él asintió y, sorprendentemente, me regaló una parte de su tiempo. Me prestó antiguos apuntes de estudiantes y me dio una botella de agua fría con su nombre escrito en la etiqueta que, para mí, valía más que un anillo de oro. Recuerdo la primera vez que pronunció la palabra que me perseguiría años después: Mariana, si quieres cambiar el destino, tendrás que trabajar más que todos y aguantar más que muchos. Lo dijo con rigor, no con condescendencia. En ese momento, su presencia era solo una sombra a la que no le di forma. No sospechaba entonces que años después esa misma sombra llamaría mi nombre con un título que en mi casa no sabían pronunciar. No se vayan todavía. Don Rodrigo, ese hombre que vigilaba mi trabajo con una mirada que parecía calibrar la fragancia del mundo, volverá a aparecer. Don't forget to subscribe if you want to hear how this ends, y créanme, no termina donde creen. La noche cerró con la misma sensación de siempre. La casa de los Serrano olía a cera y a proyectos no terminados, mi casa olía a sopa y a la ropa que esperaría para ser lavada al día siguiente. Mi cuerpo, aún joven, traía la costra de las tareas del día y el alma una costra de silencio. Sentía que dentro de mí crecían dos vidas en conflicto, la que mis padres veían, la que ellos podían llamar con resignación la criada, y la otra, más silenciosa, que leía en la madrugada el nombre de las enfermedades como si fueran constelaciones. Esa noche, mientras me acostaba en la litera, sentí la cabeza llena de nombres, neuronas, tejidos, suturas, y sobre todo, la palabra no repetida como si fuera un martillo que golpea. Sabía que si quería sobrevivir, debía transformar los golpes en escalones. Sabía que tendría que tomar decisiones que dolerían a quienes me habían enseñado a comer sopa. Sabía, también, que el precio de despegar podría ser demasiado alto. Y así empezó todo, con una carta, un libro robado a medias y la atención inesperada de un hombre que, años después, pronunciaría mi nombre con un título que mi casa no podía imaginar. Pero eso, como todo, llegó con un costo que todavía hoy, cuando me miro en el espejo, me hace pensar en las cicatrices que uno lleva dentro. La beca me llevó a la preparatoria y de ahí, con más sobresaltos que certezas, a la universidad. El trayecto era un rito de agujas, trenes, microbuses, esperas bajo el sol, reuniones de estudio en esquinas y tareas entregadas con la sensación de que cada página escrita era una moneda gastada. Mis padres no pudieron acompañarme mucho en ese tramo. No porque no quisieran, sino porque el miedo que ellos sintieron a perder el control fue más grande que la curiosidad que podrían haber tenido por saber más. Estás arriesgando, Mari, decía mi madre, y su voz siempre llevaba una capa de dolor, una mezcla de envidia, de temor por la pérdida, de incomprensión de ese mundo que yo ahora habitaba. Trabajaba de noche como ayudante en una clínica privada los fines de semana y limpiaba casas entre semana. Mi cuerpo aprendió a memorizar la fatiga, la tensión en las piernas, la garganta seca entre guardias, las manos que tiemblan cuando sostienes una jeringa por primera vez. Dormía en intervalos y cuando podía leía. Pero había otra cosa que me pesaba más que el cansancio físico,
la traición larvada de mi propia familia. No era que me hubieran impedido ir a la universidad, era que me sostenían con palabras que no me reconocían. Cuando, al terminar el primer año, les dije que me habían elegido para una pasantía en urgencias en un hospital público, mi madre bajó la mirada y dijo, ¿y quién nos va a ayudar en la casa, y las cosas? Esa frase, repetida, comenzó a transformarse en una cadena. Pero mientras la casa cerraba, el hospital abría puertas. Aprendí a coser heridas que parecían no querer cerrarse, a hablar con la gente como si ese pequeño consuelo fuera lo único que les quedaba. Hubo un día que no olvidaré, era un sábado, una lluvia fina que convertía las calles en espejos, y trajeron a la sala de urgencias a una mujer con un corte profundo en la pierna. Tenía miedo, estaba desorientada, su esposo había caído en crisis nerviosa. Yo, recién salida de mi turno en la clínica, sostuve su mano y le hablé con tranquilidad. Alguien del equipo comentó, en voz baja, «¿Tienes mano, Mariana?». Esa frase fue un alivio que me permitió respirar sin culpa. Me dije que quizá podía ser útil. Que ser doctor no era solo un título en un papel, era un músculo que se ejercita con sudor. En esa misma época fui llamada a una reunión que me cambió la vida. Don Rodrigo, el jefe de mis padres, entró a mi vida nuevamente pero ahora con otra etiqueta. Su moño y su paso seguían marcando la casa como si tuviera autoridad sobre el tiempo. Nos vio en un pasillo del hospital, sin capa ni corbata, y me preguntó por mi historia. Le conté, con recelo, de mis noches, de mis clases y de mi trabajo. Me escuchó como quien estudia un caso complejo y luego, con una voz producida por la prudencia, me ofreció una ayuda inesperada. Tengo contactos en la residencia de cirugía. Si quieres, puedo recomendarte. Pero tendrás que trabajar más de lo que imaginas. No fue una ayuda con limosna, era una posibilidad con condiciones. La posibilidad de estar más cerca de un quirófano, de aprender bajo tutela, era como una puerta entreabierta en medio de una tormenta. Pero también era un compromiso que podría alejarla de mi familia. Fue entonces cuando las tensiones en casa se agudizaron. Mi madre empezó a decir cosas cada vez más hirientes, como si esos insultos fueran una defensa. Déjate de ilusiones, niña. Eres nuestra criada, ¿qué esperabas? ¿Que te dieran un título por limpiar bien la casa? Mi padre, por un tiempo, se mantuvo en silencio, hasta que una noche, después de una discusión, me dijo con la voz rota, te di la oportunidad de aprender un oficio, no de pedir imposibles. ¿Qué quieres que hagamos si nos dejas? ¿Quién va a poner la mesa? ¿Quién nos va a cuidar? Esa frase, más que una súplica, era una condena. Sentí entonces que estaba traicionando su sustento y que mi aspiración era una herida abierta en la piel de la familia. Las pequeñas acciones de sabotaje fueron apareciendo como fisuras. Un día, cuando regresé a la casa, encontré las cartas del hospital que esperaban mi firma en un cajón. Mi madre dijo, con la voz cortada y como si dado por hecho un secreto oscuro, que las había guardado. No quería que te fueras, dijo. Quise gritar. Quise partirle el cráneo a alguien. En vez de eso, me quedé sentada, con la carta arrugada en las manos y las lágrimas rodando silenciosas. Comprendí que el problema no era solo la pobreza, era el miedo de mis padres a un cambio que los volviera visibles en su vulnerabilidad. Preferían la estabilidad de la caja delimitada antes que la posibilidad de exponer la fragilidad de su mundo. Pese a todo, seguí. La residencia llegó. Trabajé días que parecían meses, noches que eran océanos. Aprendí a coser piel y a sostener a familias que perdían a quienes amaban. Me curtí en la práctica, y con el tiempo mi nombre empezó a aparecer en papeles y en listas de guardias. Mis padres seguían llamándome «la criada» en las conversaciones con los vecinos, como si el dato de mi trabajo en el hospital fuera una coincidencia que no debiera mencionar en voz alta. Eso me dolía de un modo distinto, no porque ellos no supieran, sino porque no querían admitirlo ante los que consideraban su mundo. La tensión estalló en un episodio que guardo con la exactitud de una radiografía. Era diciembre y en la casa de los Serrano había una cena con invitados. Mi madre trabajó toda la tarde para ayudarla, a ella le gustaba ir a esa casa porque le daba una dignidad prestada. Había copas de cristal y risas calculadas. En el momento en que la sobremesa se tornó liviana, don Rodrigo tomó la palabra de un modo que liberó algo que estaba soterrado. Me llamó por mi nombre frente a la mesa, Mariana, ven acá. Mi madre palideció y se limpió las manos con el delantal como si quisiera escondernos. Caminé hacia la mesa, sintiendo la mirada de platos brillantes y de bocas cerradas. Don Rodrigo señaló un sobre y dijo,
quiero que acepte esto. Es una carta de la residencia, tenemos financiamiento. En la mesa hubo un silencio que sonó a cristal quebrado. Mi madre comenzó a temblar. ¿Qué es eso?, preguntó. Es una oportunidad, dije con voz pequeña. Y entonces, delante de todos, mi madre dijo, no, Mariana no puede, ella tiene que quedarse con nosotros. No es necesario que se vaya. Fue una frase que me atravesó sin anestesia. Los invitados miraron como si miraran un accidente doméstico. Aquella noche, de regreso a mi casa, mis piernas flaquearon. Había alegría por la posibilidad que se me ofrecía y también una culpa que se pegaba como sudor. ¿Cómo podía explicarle a mis padres que su rechazo me dolía como la mano que uno lava con un estropajo sin saber por qué? No era simple ingratitud suya, era miedo. Miedo a ser vistos a través de mi lucha. Miedo a que la comunidad descubriera que habían criado a alguien que escapaba. A veces, la gente prefiere la versión pobre y reconocible de sí mismo antes que una versión que los exhibe. Sentí que me hacía responsable de ese secreto y que, de alguna manera, el movimiento hacia la luz los envolvía en sombras. Si están todavía ahí conmigo, gracias. Si algo de esta noche les llega, comenten abajo. ¿Has algo de esto te ha pasado? Me gustaría saberlo. Estoy leyendo todo. A veces un me gusta ayuda más de lo que creemos. If this is resonating with you so far, a like really helps us reach more people. Y entonces fue que sucedió lo que nadie hubiera esperado. En mi camino hacia la residencia, hubo un incidente que cambió la relación con mis padres y con don Rodrigo para siempre. Un paciente grave llegó una madrugada, un niño con una infección que se extendía como una marea. Teníamos que operar, y el tiempo era poco. La persona que estaba de guardia era novata, yo, que ya llevaba internado meses, tomé la iniciativa. Operé con manos que sabían lo esencial, suturas, control, palabras de consuelo. El niño sobrevivió. Días después, el hospital publicó una nota interna donde se mencionaba mi intervención. Don Rodrigo, que seguía siendo una figura de autoridad en múltiples círculos sociales, la leyó. Al día siguiente, cuando pasé por la casa de los Serrano en la tarde, me miró de un modo que contenía algo que no había visto antes, respeto. Sus labios dijeron, doctora, con un matiz de aprobación que resonó como un sonido nuevo y peligroso. En mi casa, mis padres lo vieron como una afrenta. ¿Por qué te llamará así?, preguntó mi madre, no con curiosidad, sino con resentimiento. La palabra, doctora, en boca ajena se sintió como una herida, no porque existiera, sino porque ellos no la habían pronunciado jamás por mí. Fue la evidencia pública de una verdad privada. En su cólera hubo una pequeña violencia verbal, me llamaron la que siente que es otra, y me dijeron que me olvidara de la casa. Fue una traición pequeña y devastadora. La vida siguió, con su costumbre de no detenerse. Yo seguí operando, enseñando y sintiendo que cada día me acercaba a algo que no podía nombrar sin riesgo. Sabía que la nueva palabra, doctora, traía consigo puertas y decisiones que podrían perder o ganarlo todo. Y, con la misma intensidad, sabía que mis padres no iban a dejar que esa transformación fuera sencilla. Lo peor no era su rechazo, era la forma en que lo hicieron público, como si quisiera borrarme de sus vidas mientras me acusaban de robarles la dignidad. Lo que vino después rompería hilos más profundos, secretos del pasado emergieron, y con ellos, una elección que lo cambió todo. Seguiré, pero antes, si te está atrapando esto, por favor considera suscribirte para el siguiente capítulo. No es una táctica, es la verdad, a veces nos sostenemos leyendo, y yo necesito que me sostengan con la atención. La residencia fue un torbellino. Las noches eran largas, los pacientes innumerables, las manos se movían con la cadencia de quien repite un ritual para no perderse. Aprendí a guardar las dudas para después, a hablar con la familia mientras la enfermera preparaba el suero, a sonreír en días donde mi cuerpo dolía. Fue también en ese tiempo cuando la historia de mi familia con don Rodrigo explotó como un globo reventado. Un día, al volver a casa tras una guardia, encontré la puerta entreabierta. La cocina había sido revuelta, papeles, platos volcados y una carta sin sello destrozada en el piso. La carta era mía, la probabilidad de que la hubieran tomado de mi cajón era alta. Quedó claro que alguien la había buscado. Mi primera reacción fue de ira, luego un frío que me subió por la espalda. Llamé a mi madre y mi padre como quien llama a un duelo. Ellos llegaron con la cara apretada. No sabemos qué pasó, me dijeron. Sus ojos no me convencieron. El silencio de entonces era culpable.
Esa misma semana, mi nombre salió en un periódico local porque un donante anónimo había financiado parte del tratamiento de un niño que había sido mi paciente. La nota me mostró el gesto generoso del hospital. Para mi sorpresa, 2 días después, don Rodrigo apareció en la puerta de la casa con un gesto serio. Mariana, dijo, no puedo aceptar que la gente te borre con indiferencias. Te llamé doctora la otra vez porque lo eres. Pero hay algo más, hay alguien que no quiere que sigas. Hay gente que prefiere que sigas siendo invisible. Mi madre lo miró con furia. Su silencio fue un puñal. Lo que siguió fue una conversación que me dejó sin aliento. Don Rodrigo me contó que en el pasado, cuando mi madre y yo éramos jóvenes y él aún estaba siendo conocido en los círculos médicos, había un pacto tácito entre algunos patrones y sus trabajadores, mantener el statu quo. Si tus padres se mantienen como la ayuda, no se cuestiona la estructura, me dijo. Pero si alguien de tu clase cambia, se rompen cosas. Esa afirmación, tan desnuda, levantó el velo. Mis padres no solo tenían miedo por sus hijos, tenían miedo por sí mismos. Había en ellos una necesidad de pertenecer a una historia conocida donde el dolor era menos dañino que la novedad. La verdad que descubrí después fue otro golpe. Mi madre había aceptado, años atrás, un acuerdo con la familia Serrano. Un pago a cambio de mantener a sus hijos bajo el techo de la casa. Un intento de seguridad que, con el tiempo, se transformó en cadena. Ella no me lo dijo con palabras limpias, me lo confesó como quien suelta una piedra en el río. Lo hice para no quedarnos sin comer, dijo. Lo hice porque el hombre me dijo que si no aceptábamos, habría problemas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que nos mataran de hambre? No era una defensa, era una explicación. Entendí que mi madre había vendido no la dignidad de mi vida, sino la posibilidad de un riesgo en pro de un pan seguro. No la absolví. No la condené de inmediato. Me quedé en la orilla, mirando cómo la verdad flaqueaba entre el juicio y la compasión. Lo que siguió fue una serie de pequeñas traiciones que desembocaron en una gran fractura. Mi padre, en un arranque de rabia, habló con los Serrano y con vecinos para intentar impedir que yo me fuera. Les dijo que yo no era apta, que había bestias de la ciudad que arrastraban a los jóvenes a fantasías. Me enteré por comentarios en la calle, por la manera en que la gente me miraba con desdén. Fue devastador. El hombre que me dio la vida se convirtió en el primero en alzar la mano para sujetarme al suelo. En el hospital, don Rodrigo fue un bastión contradictorio. A veces me ofrecía oportunidades, otras, me exigía resultados que parecían probar mi valía de forma casi punitiva. Un día, en un congreso, me presentó frente a una sala repleta como si fuera su producto, y dijo, ella no es de nuestra clase. Ella es una excepción. Esa frase fue una bendición y una condena, me abría puertas pero me recordaba que mi valor era todavía algo que debía probarse. Las palabras excepción o milagro no se sienten como halagos cuando se usan para definir a una persona. Son notas que pesan. La tensión con mis padres escaló hasta una discusión que reventó la piel. Era tarde, y les pedí que vinieran a verme en el hospital porque mi hermano menor había tenido un accidente de moto que necesitó sutura. Estuvieron allí, en la sala de espera con cara sin rasgos, y cuando me vieron en mi bata, mi madre murmuró algo a mi padre. Míralo, ¿ves cómo te tratan? ¿Ves cómo te miran? Me sentí asquerosa por dentro. Les pregunté por qué me escondían. Les pregunté por qué preferían cuidar las apariencias en vez de celebrarme. Sus respuestas fueron puntadas, no quiero que se piensen que nos olvidaste, y no quiero que la gente nos señale. Era siempre lo mismo, la culpa y el miedo convertidos en mandatos domésticos. Hubo una noche que cambió todo, mi padre vino a mi cuarto y, con la voz rota, me dijo, nos vamos a ir a vivir con los Serrano. Te vas a quedar. Ellos necesitan una mano y no vamos a arriesgarnos. Aquellas palabras fueron una sentencia. Sentí que me arrancaban un brazo y me lo daban a alguien que no lo merecía. ¿Cómo expresar mi rabia sin destruir lo que quedaba? La respuesta fue que no pude. Lloré en silencio, empaqué mis cosas y les dije que prefería dormir en la guardia antes que compartir techo con alguien que abrazaba la vergüenza como si fuera una religión. Lo que vino después fue un periodo de ruptura y soledad. Mis padres se fueron a la casa de los Serrano, y yo me quedé sola en el departamento, con la cocina vacía y la nevera que hacía un sonido distinto cuando la vida se queda sin órdenes. Las visitas se volvieron escasas, los mensajes, cortos y secos. Seguramente volverás, me dijeron antes de irse, seguramente te darás cuenta de que no se puede.
Fue una declaración que escondía la posibilidad de una expulsión lenta. En ese tiempo de abandono, conocí la sensación cruda de ser reconocida por los extraños y negada por los propios. Don Rodrigo me llamó un día para decir que la junta del hospital había recomendado mi traslado a una clínica especializada. Te llamaré doctora, me dijo con una palabra que caía como un pedestal. Pero debes elegir, lealtad a tu familia o lealtad a tu práctica. La pregunta era una trampa. ¿Acaso la medicina exige rebelarse contra los lazos de sangre? ¿La ética profesional tiene que ver con cortar las raíces que te alimentaron? Me pregunté entonces si ser doctora implicaba convertirse en lo que mi familia no podía aceptar, alguien que observa desde una torre. En el centro de todo esto estaba la pregunta más íntima: ¿quién soy cuando nadie me llama doctora? ¿Soy la misma? Las palabras de mi madre, solo la criada, me habían marcado de formas que no eran solo sociales, eran emocionales, talladas en la manera en que deseaba el reconocimiento. Entendí que lo que buscaba no era solo un título o una placa, lo que quería era integrar mi nombre con lo que había sido, con lo que mis padres esperaban, sin que ello supusiera traición. Pero la vida me obligó a elegir de formas que no imaginé. Una tarde, el teléfono sonó y al otro lado estaba la voz de la señora Serrano: Mariana, ven. Necesitamos que vengas. Hay un problema en la casa. Fue una llamada que sonó a rescate y a trampa. Acepté. Lo que viví en esa tarde me cambió y a la vez me partió: un accidente grave, una culpa antigua que emergía y un secreto familiar que, al ser soplado, dejó ver algo peor. La llamada de la señora Serrano me llegó en un momento en que estaba a punto de firmar un contrato para una plaza de tiempo completo en un hospital de especialidades. Tenía en la mano la posibilidad de una estabilidad profesional que me permitiría, por fin, respirar. Pero también tenía el ancla de una familia que, aunque fría, era mi sangre. Fui a la mansión sin saber si mis pasos eran hacia un rescate o hacia una trampa. Al entrar, sentí la casa como una criatura que devora recuerdos, el perfume antiguo de las cortinas, el sonido de una máquina de escribir que ya no usaba nadie, el olor a cera azul. En la sala encontré a doña Isabel Serrano con el semblante marchito, a don Ernesto con la mirada dura, y, en la penumbra del pasillo, un hombre que no esperaba ver, don Rodrigo. Me hicieron pasar a la biblioteca y, entre los estantes, la conversación se volvió más fría que la temperatura del cuarto. Señora, dijo doña Isabel, con voz preparada, hemos tenido un accidente con nuestro nieto. Es delicado. Los médicos del hospital han pedido que se traslade aquí a la casa para recibir cuidados más íntimos. La frase salió como si la compasión fuera un adorno. El nieto estaba en el jardín, inconsciente por una caída que nadie quiso explicar con claridad. Mi instinto profesional asumió el control, revisé signos, tomé datos, pedí sábanas y saneamiento. No era la primera vez que la medicina me pedía acelerar el pulso para contener el miedo. Mientras trabajaba, noté detallitos que no coincidían: un charco de sangre limpiado de forma apresurada, una mirada que esquivaba preguntas, un corte en la muñeca del niño que parecía más profundo de lo que se decía. Había algo roto en esa coreografía. En algún momento, doña Isabel, con la voz quebrada, me tomó de la mano y dijo: Mariana, odio que todo esto haya salido a la luz. Perdón por cómo tus padres han actuado. Era un pacto por miedo, no por maldad. Fue la misma palabra que había escuchado antes, pero dicha ahora con un matiz diferente, el de quien intenta reparar una culpa. Lo que nadie esperaba que saliera a la luz fue una verdad que quedaba enterrada detrás de las risas en los patios y las sobremesas: la joven que ahora estaba en la cama había caído por un forcejeo con su padre, un hombre que, por años, había ejercido su poder sobre la servidumbre y la familia con la misma indiferencia. La caída no fue accidental. El niño había huido de un secreto que lo oprimía desde la infancia, la violencia sutil que se volvía absoluta cuando nadie miraba. Mi intervención no fue solo médica. Fue el inicio de una investigación que desmoronó la fachada de la familia Serrano. Cuando la policía y los servicios sociales empezaron a preguntar, la casa se estremeció. Las verdades ocultas empezaron a respirar. Mis padres, en medio del revuelo, se escondieron como si fueran miembros de un teatro que siempre representaba un papel. Parecía que todo lo que se había cosido en la clandestinidad finalmente se abría como una herida. La noticia llegó a nuestros vecinos, y en la calle, la palabra escándalo fue el ruido que más se escuchó. Mis padres estaban al borde de ser engullidos por su propia historia. Entonces vino la traición más punzante. Las autoridades, buscando responsables,
preguntaron por la carta que yo había recibido de la residencia, la que había sido rota antes. Alguien había querido demostrar que yo no debía ser médicamente reconocida, que debía permanecer en su lugar. ¿Quién tenía interés en demostrar mi supuesta incapacidad? Lo que descubrí fue que mi familia, sin entender del todo las consecuencias, había permitido que documentos y cartas que me pertenecían se perdieran como un precio por su seguridad. Eso me dolió en lo más hondo, la sensación de que el amor puede ser también la mano que empuja para que no trasciendas. Don Rodrigo, en todo ese caos, fue un faro contradictorio. Por un lado, me había impulsado y me llamaba doctora, en público; por otro, su presencia en la casa durante la investigación levantó sospechas. Días después, un encuentro inesperado puso todo patas arriba. Don Rodrigo me llamó a su despacho. Allí, en el silencio con olor a tinta y café, me dijo algo que no supe si agradecer o maldecir: Mariana, tu familia no te merece tal cual eres. Pero yo soy su jefe, y me he sentido culpable por no haber hecho más antes. Hay algo que quiero decirte. Hace años, yo supe de la existencia de un fraude en la forma en que se compraban voces de trabajadores. Se pagaba para silenciar carreras, para mantener el orden. Cuando me enteré, quise ayudar. Pero no lo hice. Me arrepiento. Sus manos temblaron. No fue la confesión de un santo, ni la de un verdugo arrepentido. Fue la voz de alguien que sabe el peso de su propio silencio. Voy a hacer algo ahora, dijo. Pero no puedo prometer que sea suficiente. En ese momento, mi corazón era un animal al que le ofrecían un hueso. Podía masticarlo y caminar o rechazarlo y quedarse hambriento. Con la investigación en marcha, surgió otra verdad que era como una tormenta. Mi madre había acordado con los Serrano recibir una ayuda económica que supuestamente garantizaba la estabilidad. Pero ese dinero tenía una condición tácita: mantenernos como ayuda, sin avances visibles. Todo estaba pensado para que la familia no destacara. Fue una venta de posibilidades a cambio de seguridad. Mi madre lo había hecho por miedo, mi padre lo había aceptado por supervivencia. ¿Esto los hacía peores padres? No lo sé. Lo que sí sé es que sentirme culpable por buscar más fue un golpe que me dejó fría. Había días en los que quería gritarles a todos: miren, yo soy la misma niña que jugaba con muñecas, no soy un monstruo que se aleja. Y en esos gritos había también amor por la posibilidad de que mis padres entendieran que lo que yo hacía no les niega la vida. Pero las conversaciones importantes se volvían discusiones, y las discusiones, heridas que, con el tiempo, se cicatrizan con costras que pican. En medio de todo esto, tuve que tomar una decisión profesional que me definiría. El hospital me ofreció liderar un equipo de urgencias en una clínica del sur con mejor equipamiento. Era lo que había soñado: recursos, un equipo más humano y la posibilidad de enseñar a jóvenes médicos de contextos humildes. Pero para aceptarlo tendría que cortar con la idea de regresar a la casa cada fin de semana para no ofender a mis padres. Era cortar el cordón. Era dejar que ellos vivieran su elección sin mi presencia como prueba. O aceptaba y vivía mi vida, o me consumía intentando demostrar que no merecían tanto castigo. Elegí la medicina. La razón no fue desamor, fue la convicción de que mi responsabilidad, antes que con un apellido, era con los pacientes que esperaban. Mis padres lo vivieron como una traición. Sus palabras fueron cuchillos: nos abandonaste, me dijeron. Elegiste a los Serrano y a sus cosas. La realidad era más compleja: yo elegí no ser utilizada como una prueba de coraje ajeno. Pero su dolor fue real, y mi decisión abrió una fractura que aún sangra. Después de mi partida, hubo un teléfono que sonó una tarde. Fue don Rodrigo. He hablado, dijo. He dicho lo que sé. He empujado cosas. No sé si será suficiente. Lo que sí sé es que te llamaré doctora, no como título sino como responsabilidad. Sus palabras fueron un alivio y una carga. Saber que alguien con poder había movido piezas me dio aire, pero me recordó que la verdad no cura de inmediato. La consecuencia fue una serie de revelaciones públicas, investigaciones, entrevistas, un eco mediático que dejó a mi familia expuesta. En ese ruido, mis padres se sintieron avergonzados. En las noches, imaginé sus sombras, su arrepentimiento, su miedo a la mirada ajena. Yo sentía rabia por su traición, al mismo tiempo, una ternura triste por su insistencia en sobrevivir. La paradoja de amar a quienes te dañan fue una constante que no supe disolver. Hubo otra llamada que me sacudió: alguien que yo había operado, el niño que un día salvé, necesitaba una intervención nueva.
Su familia me pidió que viniera. Fue la primera vez que me pregunté hasta qué punto la lealtad a la medicina podía ser una forma de resarcir heridas personales. Fui a verlo. Lo encontré en una cama, su madre a un lado, y, al mirarme, el niño pronunció, «Gracias, doctora». Fue una palabra que no necesitaba ser publicada en tarjetas, fue un agradecimiento que reparó pequeñas fisuras en mí. En estas semanas mi cuerpo y mi mente estuvieron tensas. La sensación física era de una caja que se cierra, insomnio, sudores nocturnos, manos que tiemblan sobre las suturas, un frío en el estómago que no se va aunque el trabajo sea lo mío. Empecé a ver en mis pacientes miradas que parecían preguntarme si todo sacrificio valía la pena. Para mí, la respuesta era compleja, la medicina me daba propósito, pero el precio en relaciones humanas era alto. Y en esa complejidad emergió una última verdad que nadie esperaba: don Rodrigo, en su rol público, no buscó protagonismo. Ha sido discreto y eficiente. Cuando le pregunté por qué me había apoyado tanto, me respondió con serenidad, porque el talento no tiene clase, tiene voluntad. Y porque en algún tiempo, fui parte del problema. Esas palabras, dichas con humildad, ayudaron a que entendiera que la vida contiene figuras que no son ni villanas ni heroínas, sino seres que a veces se equivocaron y luego intentaron reparar. Cuando salí de su despacho, supe que algo se había quebrado y algo se estaba recomponiendo. Mis padres seguirían siendo mis padres, con sus decisiones y sus culpas. Yo era ya doctora en un sentido práctico y profesional, y la palabra que mis padres usaban para definirme en la calle seguía retumbando como una campana vieja. El camino hacia una reconciliación sería largo, y no sabría si se daría en la forma que imaginé. La vida me presentó, como siempre, una encrucijada: seguir curando heridos en el hospital o intentar coser lo que quedaba en la casa. Escogí ambos caminos, pero con nuevas fronteras. Los años que siguieron fueron una lección en paciencia y en tolerancia al dolor. Me consolidé en la clínica. Fui nombrada jefa de guardia. Por primera vez, mi nombre apareció en placas oficiales: Mariana Estela López Vargas, doctora residente, médica cirujana. Esa fue una victoria que dolía, porque la palabra victoria implicaba un precio: el vacío en la mesa familiar, la ausencia de ojos que se alegraran sin medir. Aún así, cada vez que firmaba un alta o veía a una familia respirar por primera vez después del riesgo, sentía que algo en mí se completaba. Mis padres, por su parte, siguieron con su vida en la casa de los Serrano por un tiempo. La tensión entre nosotros no desapareció. Hubo citas cortas, encuentros tensos y palabras que nos desgastaban. Hubo también momentos de ternura: mi madre llamando desde la cocina para preguntar si llevaba un suéter, mi padre enviando mensajes breves con fotos de algún platillo que intentaban replicar con la receta que yo llevaba de mi abuela. Esas pequeñas cosas me devolvían a la noción de que el amor no es siempre grande y brillante, muchas veces es un hilo tenue que se sostiene con esfuerzo. Con el tiempo, la historia pública se calmó. Las investigaciones cerraron y quedaron consecuencias legales para algunos, disculpas tibias para otros. La casa de los Serrano no fue la misma, sus risas eran ahora más controladas, las mesas menos vistosas. Tal vez la verdad los había despojado de algo más que dinero, los había despojado de una ignorancia cómoda. Mis padres, al quedarse sin el abrigo de esa seguridad, comenzaron a envejecer más rápido. Vi cómo las arrugas en sus manos se hicieron mapas. Eso me quebró. Un día, mi madre vino a visitarme al hospital. Entró con pasos vacilantes, el delantal arrugado bajo el brazo como si todavía buscara formas de pertenecer. La encontré en la sala de espera, con sus ojos enrojecidos. Nos sentamos. No hubo dramatismo. Nada de grandes declaraciones. Fue una conversación de piezas pequeñas. Me dijo: perdóname por no haberte creído, por no empujarte. Tenía miedo. Le tomé las manos y sentí el calor que transitó desde la infancia. Le dije: perdón por irme sin explicar. Perdón por la rabia. En esa pequeña ceremonia de palabras, comprendimos que éramos personas armadas con distintos miedos y que ninguno de los dos estaba diseñado para destruir al otro, aunque a veces lo hiciéramos. Esa tarde hablamos largo, como si tratáramos de unir dos mapas antiguos. Mi madre me contó su juventud, sus sueños no cumplidos, sus renuncias. Quería ser costurera, no por dinero sino por el arte de usar las manos para crear algo hermoso, dijo. La escuché y vi que había una ternura en esa confesión que no se había articulado antes. La escuché y reconocí a la mujer que, incluso en su miedo, había hecho todo lo posible para que sus hijos tuvieran por lo menos pan.
Entender su vulnerabilidad no borró la culpa, pero permitió otra cosa, la posibilidad de perdonar sin olvidar. La reconciliación no fue un evento, fue una serie de actos, llamadas concatenadas, cenas incómodas, reparaciones lentas. Mi padre, siempre hombre de pocas palabras, un día me dijo: te vi en la tele. Estabas hablando de trauma. Sentí orgullo, aunque lo dije en voz baja. Eso bastó. Aprendimos a construir nuevos rituales, a veces compartíamos una comida, otras veces enviábamos mensajes de ánimo. Mi madre empezó a aprender a usar internet para verme en video, y cuando por fin me llamó doctora, por su cuenta, su voz tembló con algo que era amor y miedo juntos. Fue un instante que cerró un círculo. La relación con don Rodrigo se volvió compleja y, a la vez, honesta. No lo odié ni lo canonicé. Su apoyo fue real y necesario. Él, por su parte, se retiró en silencio de muchos foros y empezó a escribir artículos en los que reconocía sus errores y apoyaba políticas para la protección de trabajadores domésticos. Su transformación pública fue lenta, y en algunas entrevistas habló de mí con un respeto que no me gustaba del todo porque me colocaba en un pedestal que yo no pedí. Pero su gesto, su reconocimiento, abrieron puertas para políticas que beneficiaron a otros. Fue una lección sobre cómo una palabra de quien tiene poder, doctora, puede convertirse en una llave para muchos. Hubo momentos en que me sentía culpable por recibir. Recibir no es un crimen. Me repetí eso hasta hacerlo mantra. Recibir el título, los salarios, la posibilidad de ayudar a mi familia. Recibir ayuda fue algo que me costó, porque en lo más profundo de la herida existía la idea de que mi éxito limpiaba la vergüenza de algunos y la fomentaba en otros. Aprendí a sostener esa contradicción. Una de las escenas que más me marcó ocurrió cuando volví a la casa de la infancia años después, no para discutir sino para ayudar a arreglar el techo que se había filtrado desde que se fueron a vivir con los Serrano. Mientras subíamos la escalera, mi madre me dijo en voz baja: he estado leyendo los apuntes que dejaste en la casa. No entendía mucho, pero me sentía orgullosa. Fue un momento casi ridículo de ternura, mi madre, con las uñas llenas de polvo, sosteniendo un cuaderno de anatomía tan ajeno a su mundo como un mapa de galaxias. Esa imagen me enseñó que el reconocimiento también puede ser una acción furtiva, como cuando alguien arranca una hoja para alimentar algo que desea. El costo emocional de todo esto fue y es real. No todo se arregla con palabras. Tengo noches en que la culpa me despierta, hay insomnio, hay pesadillas donde vuelvo a ser esa niña que escucha la radio con la lámpara encendida. Siento el peso de la historia en mi cuerpo, tensión en la mandíbula, latidos acelerados al entrar en una consulta, una sensación de que debo demostrar algo a cada instante. El trauma familiar deja huellas que la carrera no borra. Lo que la medicina me enseñó, además, fue la humildad. Curar no es reparar el alma que los otros rompieron. Curar es aliviar el dolor presente, tomando en cuenta que las heridas antiguas requieren tratamientos distintos, lentos y con paciencia. La lección que aprendí, después de años de intervenciones, denuncias, traiciones y reconciliaciones, fue que la identidad no es una línea recta. Es un tejido de múltiples hilos, uno es mi origen humilde, otro mi pertenencia a esa familia de servidumbre, otro la vocación que me empujó a salvar cuerpos. Ser llamada, la criada, por quienes me dieron la vida no era una sentencia inmutable, y ser llamada, doctora, por el jefe que antes conservaba el silencio no era una etiqueta que me otorgaba todo. Ambas cosas coexisten, son heridas y honores, según el contexto. Hoy, cuando paso por las calles del barrio y alguien me señala con sorpresa al ver mi placa, a veces siento vergüenza y otras orgullo. Cuando me llaman, doctora, en la sala, mi corazón latente recuerda el olor a sopa de la infancia. No es una contradicción a resolver, es mi historia. Aprendí a mirar mi nombre como si fuera una pieza en la que entran muchas manos, las que me sostuvieron, las que intentaron atarme y las que, finalmente, me abrieron puertas. Si algo deseo que se lleven de esta historia es que las palabras que otros usan para nombrarnos no definen por completo lo que somos. No soy únicamente la suma de lo que me dijeron de niña. Tampoco soy un altar en el que nadie pueda dejar un reconocimiento eterno. Soy un puente entre el pasado y lo que aún puede reconstruirse. Perdoné a mis padres en la medida en que pude, no para limpiar su culpa, sino para liberar mi energía a cosas que importan, los pacientes, la enseñanza, el acto cotidiano de curar. Si les ha tocado, compartan en los comentarios. ¿Alguien más se ha sentido dividido entre el deber familiar y la vocación? Me interesa leerlos. Sus historias importan tanto como la mía. Y si esto les movió algo, denle un me gusta y suscríbanse,
si quieren saber de otras verdades incómodas. Al final, me quedo con una última imagen, mi madre, de pie en la cocina con un cuaderno de apuntes en la mesa, intentando descifrar una palabra que su hija escribió con prismáticos y tinta. Me llamó, doctora, después de mucho tiempo. No fue una celebración ruidosa, fue un acto íntimo de reconocimiento. Y para mí, fue más que un título. Fue la posibilidad de cerrar, aunque sea un poco, las heridas que el miedo y la pobreza dejaron. Fue la prueba de que los nombres pueden cambiar, y que el amor, cuando se libera de la culpa, puede repararlo todo, aunque despacio. Gracias por escucharme. Si quieren seguir acompañándome en estas historias reales, por favor suscríbanse. No es por vanidad, es porque juntos, con pequeños gestos, hacemos que más historias como la mía encuentren un oído y una mano que las sostenga.